Muy buenos días, estoy nuevamente muy contento y agradecido de poder compartir con ustedes este tercer módulo. Hoy vamos a tocar el tema de reaprovechamiento de residuos orgánicos y vamos a enfocarnos en tres grandes áreas: residuos orgánicos generados en las actividades pecuarias, es decir, crianza de animales; residuos orgánicos generados en la agricultura; y una tercera área que son los residuos orgánicos domiciliarios. Aquí es muy importante entender que cada uno de nosotros genera aproximadamente un 60% de residuos orgánicos domésticos. Es decir, para explicarlo mejor, del 100% de residuos orgánicos que genera cada uno de los habitantes del planeta, un 60% son residuos orgánicos. Eso equivale más o menos a 300 a 400 gramos por día. Multipliquemos eso por 365 días del año y por 7.500 millones de personas, sabrán que son miles de toneladas de residuos orgánicos que, de ser un recurso, se convierten en un problema de contaminación, porque todos los días estos residuos orgánicos terminan en la basura. Y en muchos de nuestros países, luego esta basura que recolectan los camiones termina en botaderos, termina en ríos y finalmente contaminando. Es decir, estos residuos orgánicos que pudiéramos transformarlos en un abono de excelente calidad para cultivar plantas, ya sea en nuestros pequeños huertos o en zonas agrícolas, se terminan convirtiendo en un problema grave de contaminación. Otro problema grave que tenemos es los residuos orgánicos que generamos en las actividades agrícolas. Y aquí voy a enfocarme en 4 cultivos, que son los que sembramos en mayor área y por lo tanto son los de mayor importancia. Número 1, cultivo de arroz. Recordemos que en el primer módulo explicamos que el cultivo de arroz, por la cantidad de áreas que se siembran en nuestros países, es el número 1 en usar una mayor cantidad de agroquímicos. El agricultor dedica meses y meses de esfuerzo para cultivar el arroz y finalmente él cosecha esto nada más, el grano, que equivale a un 20%. Es decir, esto es lo que él finalmente vende. ¿Dónde está el otro 80% de su dinero, de su esfuerzo, de su trabajo? En las hojas, en el tallo y en las raíces. ¿Qué equivale al 80%? Esto en términos de cantidad significa 40 toneladas por hectárea. Es decir, 40 toneladas por hectárea de residuos orgánicos. ¿Y qué hace el agricultor con estas 40 toneladas por hectárea? Le prende fuego, lo quema en el campo. ¿Y por qué lo quema? Lastimosamente por una terrible recomendación de los ingenieros, que debe quemar. Porque ahí no estamos entendiendo que en materia orgánica muerta solamente pueden multiplicarse microorganismos saprófitos, es decir, microorganismos benéficos que descomponen esta materia orgánica y la transforman en nutrientes para la planta. Otro cultivo triste, es una de las escenas más tristes que yo he visto, es el cultivo de caña. Cuando se acerca la época de cultivo de caña, que comúnmente se le conoce como zafra, antes de cosechar, el agricultor o las grandes empresas le prenden fuego a miles y miles de hectáreas de caña. ¿Por qué le prenden fuego? Para facilitar la cosecha. Es una escena muy triste. En muchos países estas prácticas ya están prohibidas. La cosecha se hace mecanizada y no es necesario quemar. Pero lastimosamente es una de las escenas más tristes cuando vemos miles y miles de hectáreas que se queman. Nuevamente, estos residuos orgánicos, en vez de transformarse en un abono, se convierten en un problema. Caso muy similar ocurre en los cultivos de café y cacao, donde el agricultor hace un esfuerzo, un sacrificio durante meses y meses para cosechar el grano de café. Pero de este grano que él cosecha, solamente comercializa el 30% aproximadamente, que es el pergamino, que es lo que nosotros consumimos. El resto es pulpa. ¿Qué hacen con esa pulpa? Nuevamente, la gran mayoría de nuestros países se termina en los contaminando los ríos y las fuentes de agua. Lo mismo, muy similar, ocurre con el cacao. Entonces, actividades pecuarias es quizás donde más se aprovechan los residuos orgánicos. Sería la gran tercera área, es decir, la crianza de cerdo, la crianza de pollos, la crianza de ganado, donde los animales generalmente se aprovechan en mayor proporción estos residuos orgánicos.
Entonces quiero explicar que estos residuos orgánicos, tanto de actividades pecuarias como agrícolas, como residuos orgánicos que generamos en nuestras casas, se pueden transformar en abonos orgánicos de una manera sencilla, práctica, sin malos olores, sin mosca. Para eso existen 3 metodologías muy conocidas. La descomposición oxidativa, es decir, cuando hay volteos, comúnmente le conocemos como compostaje. Por otro lado, tenemos la descomposición fermentativa, que es como conocemos como bokashi. Bokashi es un término japonés que significa materia orgánica fermentada. Es decir, estrictamente la palabra bokashi no hay volteos. Eso lo vamos a explicar ahora más adelante. Y tenemos una tercera metodología en medio, que es una facultativa, que es la lombricultura. Lo vamos a explicar un poco ahora que vayamos a hacer la parte práctica. Entonces, los residuos orgánicos se pueden descomponer por 2 vías principales, la vía oxidativa, compostaje, y la vía fermentativa, bokashi anaeróbico. Pero aquí algo muy importante, la descomposición de estos residuos orgánicos depende de microorganismos. O sea, si yo quiero una descomposición, un proceso de humificación y mineralización correctamente, requiere de microorganismos, por lo tanto, tenemos que aplicar microorganismos en los procesos de descomposición de la materia orgánica. Entonces vamos a hacer la práctica, vamos a preparar, vamos a activar los microorganismos que luego vamos a usar en el compostaje y en el bokashi. ¿Qué necesitamos? Un balde con agua, 18 litros de agua, voy a preparar los microorganismos que luego vamos a usar en el bokashi y en el compost. ¿Okay? Un balde con 18 litros de agua, agua limpia, puede ser agua de caña o sea agua de la acequia. Diluimos 1 litro de melaza o miel de caña, que es la energía para activar. Utilizamos lo que tengamos disponible, podemos usar M-Compost o M1. Siempre asegurémonos de usar cepa pura. Recuerden que aquí lo que estamos usando es la tecnología EM, microorganismos eficaces, una tecnología descubierta por el doctor Teruo Higa, y lo que usamos es la cepa pura, y ustedes en sus fincas, en sus fundos, en sus parcelas tienen que hacer este proceso de activación. Voy a repetir eso siempre, ustedes tienen que hacerlo, porque si ustedes no hacen esto, les van a vender esto adulterado bajo otras marcas o otros nombres. Entonces esto el agricultor, los fundos lo tienen que hacer. Agregamos 1 litro de microorganismos eficaces. Agitamos bien y ponemos en un bidón, en este caso un bidón de 20 litros. Completamos hasta llenar. El bidón tiene que estar lleno hasta el tope, ¿ok? Sin aire. Colocamos la tapa y dejamos activar entre 5 a 7 días. Esto es lo que conocemos a nivel mundial en cada uno de sus países como EMA, microorganismos eficaces activados. ¿Cómo sabemos que está listo? En el día 5 al día 7 tiene un pH ácido y un olor agradable. Esta es la base para el reaprovechamiento de los residuos orgánicos. ¿Cómo usamos esto? Vamos a explicar área por área. ¿Cómo usamos esto en actividades pecuarias? Vamos a comenzar primero con actividades pecuarias. Lo ideal es usar esto en la cama o en los corrales donde están los animales. Es decir, si yo crío pollo, si yo crío cerdo, si yo crío ganado y tengo cama, ya sea de aserrín o de cascarilla de arroz, lo ideal es fumigar 1 o 2 veces por semana la cama donde están los animales. Esto me evita problemas de malos olores y me evita problemas de moscas, pero además tengo un tercer beneficio. Voy acelerando el proceso de descomposición de la materia orgánica. ¿Cómo lo utilizo? 1 litro de este activado en 18 litros de agua, y esa mezcla es la que fumigo 1 o 2 veces por semana. Esto hacemos en establos muy grandes acá en Perú, y aproximadamente entre 1 o 2 meses recolectamos la cama y la pasamos directamente al campo, en el caso de cultivos de frutales. También podemos, en el caso de que voy a usar como compostaje, como abono de fondo y necesito un compost ya más maduro, hacemos pilas de compostaje de aproximadamente 1,50 m de ancho por 80 centímetros de alto y de largo el que tenga disponible. Y aquí utilizamos tres tecnologías. Podemos usar una volteadora, les voy a pasar un video ahora,
Es una volteadora que fabrican aquí en Ica, en Cañete, que es operada por un tractor. Puede voltear 100 toneladas en aproximadamente 10 minutos. Otra metodología que usamos en una granja grande, muy tecnificada de gallinas ponedoras, es una máquina fija estacionaria. Es una máquina japonesa que se llama Koshin. Les voy a pasar unas fotos. Y es una máquina que es estacionaria y que gira. Gira, va volteando y fumigando. Y dentro se ponen los residuos orgánicos de las granjas. Una cuarta técnica es ya un productor pequeño, pues hace las pilas, las rumas de compost, y siempre es importante en zonas de lluvia cubrir con un plástico o un techo, y hacemos máximo 2 a 3 volteos. Un buen compost no debe tener más de 2 o 3 volteos, no debe generar problemas de olores y no debe generar problemas de moscas. ¿Cómo utilizamos en agricultura? También les voy a pasar algunos videos, cómo usamos en cultivo de arroz, por ejemplo, que estaba explicando ahora. No quemamos, sino que cosechamos el arroz y los residuos se pican con una máquina y quedan incorporados en el campo, se agrega lámina de agua y se aplica el EM activado, 40 litros por hectárea. Lo mismo hacemos en caña, entra la máquina a cosechar, deja los residuos en campo y agregamos 40 litros por hectárea. Obviamente esto lo diluimos con agua. En el caso de cultivo de caña, ellos tienen otro desperdicio que le llaman vinaza, entonces lo mezclamos con esto y aplicamos en campo. Podemos aplicar también vía sistema de riego o fumigando con equipos de aplicación ya mecanizada. Esto son las metodologías que usamos en la parte agrícola y en la parte pecuaria. Voy a detenerme un poco explicando qué hago yo durante 20 años con mi familia, que no botamos ni un residuo orgánico en nuestras casas, todo lo aprovechamos. Para eso utilizamos una técnica japonesa que se llama bokashi, materia orgánica fermentada, y utilizamos unos baldes. Este es un balde que traje de Estados Unidos, solo como muestra. Tiene una rejilla y un caño para la salida de lixiviados. Ahora voy a explicar. Es un balde que vale cerca de $40. Este ya es tecnología peruana, es un balde mucho más simple, mucho más práctico, pero funciona igual. Aquí tiene una rejilla, lo cual permite que los residuos orgánicos boten el exceso de agua que le conocemos como lixiviado. Acá yo puedo cosechar el biol. Aquí ya lo había cosechado, pero pueden ver, ahí está saliendo el lixiviado, el biol. Esto tiene un olor agradable y yo mezclo con agua para regar mi jardín. Si no, también lo puedo aplicar en el caño para limpieza de las tuberías. ¿Ok? Entonces aquí tengo el balde. Una metodología más práctica, también más práctica, donde usamos baldes reusados de aceite. Son simplemente 2 baldes y al primer balde le hacemos unos huecos para que el lixiviado caiga en el segundo balde. Aquí lo vamos a hacer ya más para que ustedes vean. Este es el balde de mi casa. Yo tengo una pareja en mi casa tengo 4 de estos baldes, estas parejas. Cuando se llena este balde, abro el siguiente o uso el siguiente y así sucesivamente. ¿Cómo funciona esto? Nuevamente este balde tiene huecos. Aquí pueden ver cómo cae el lixiviado. Todos los residuos orgánicos que generamos en mi casa, puedo poner huesos, no hay ningún problema. Cáscaras de huevo, de palta, de limón. Todos los residuos orgánicos que generamos en mi casa los separamos y una vez por día, al final del día, los ponemos en el balde. Podemos utilizar este mismo EM activado que preparamos acá, diluimos con agua, 50% de EM activado con agua y fumigamos los residuos que aplicamos todos los días. Funciona mejor si le damos una compactada. Otra metodología que también funciona es si consigue afrecho, busquen afrecho o polvillo de arroz. Ese afrecho, polvillo de arroz, nuevamente lo inoculamos con este EM activado y lo envasamos al vacío. Lo dejamos así fermentar unos 7 días y luego este afrecho abrimos, si pueden tener con bolsa de Ziploc es mejor. Y cada vez que yo pongo los residuos orgánicos, les polvoreo este afrecho o bokashi, también se le conoce como bokashi, y ya no necesito usar esto, pero puedo usar ambos también. ¿Okay? Es lo que se adapte mejor en cada uno de sus casos.
Una vez que este balde, todos los días que pongo los residuos orgánicos, no se olviden, todos los días tenemos que colocar la tapa. Aquí no hay problemas ni de mosca ni de malos olores. Esto huele a fermento. Tiene un olor agradable. Una vez que el balde ya está lleno, lo tapo bien y lo dejo fermentar aproximadamente de 10 a 15 días y uso el siguiente balde, vuelvo a llenar, tapo, dependiendo del número de personas que hay en su casa, tendría un tercer balde o un cuarto balde. ¿Estamos de acuerdo? Ya cuando pasaron los 10 días y yo ya tengo este listo, este bokashi ya fermentado, más o menos un 40% del volumen ya bajó y yo puedo ya este bokashi fermentado, esta materia orgánica fermentada, lo vamos a enterrar en el huerto. Vamos a ir a ver ahorita cómo hacemos unos pequeños huecos y enterramos. También, si no tengo huerto, yo les voy a comentar lo que hacemos en mi casa. Estas son las macetas de mi hija, las tenemos en la azotea. Y este bokashi que queda acá sólido, también lo enterramos al fondo, cubrimos con tierra, dejamos que descomponga y luego sembramos. Aquí tenemos acelgas, espinacas, que es lo más práctico y lo más sencillo que puede cultivar. Estos son, mi hija tiene alrededor de 20 macetas, le voy a poner algunas fotos al final, y estas son sembradas por mi hija de 9 años. O sea, estas son plantitas que no requieren mucho cuidado, acelgas y espinacas. También sembramos un poco de tomate cherry y algunas cosas más. Pero eso lo vamos a ir ahora al huerto para explicarles cómo es que aquí hicimos el proceso de bokashi fermentado, cómo terminamos la segunda parte. Así que vamos a ir al huerto para ver finalmente cómo terminamos este proceso. Bueno, ya estamos aquí en el biohuerto. Es un biohuerto pequeño. Tenemos también, como les mostré, macetas en la azotea. Es aquí donde yo, en algunas pequeñas áreas abiertas que hay en el biohuerto donde no hay cultivos, ustedes pueden enterrar el bokashi después de 10 o 15 días. Ya este balde está fermentado, pueden ver cómo está lleno de hongos y tiene un olor agradable a fermento. Entonces, ¿qué hacemos? En este caso yo uso un poco de mulch para proteger a las lombrices y a los chanchitos. Movemos el mulch. Hay muchos chanchitos, hago un hueco. En este caso la tierra está suelta, uso mis manos, hago un pequeño hueco. Quiero mostrar aquí, por ejemplo, tenemos muchas lombrices, ¿verdad? Ellas ya terminan el proceso, entonces hacemos un hueco pequeño o grande, dependiendo de los residuos que ustedes tengan en casa. Pueden ver con la cantidad de lombrices que hay, y hacemos un hueco y colocamos el bokashi. En este caso yo hago huecos pequeños y voy colocando en diferentes partes del biohuerto. Tapamos. No hay problemas de olores, no hay problemas de moscas. Siempre cubran con mulch, que es las mismas hojas secas, las van usando para que la lombriz no le gusta. Y para ayudar al proceso podemos regar con un poco de agua. Si ustedes no tienen huerto en su casa o viven en un departamento, pueden hacer en volúmenes más pequeños, pueden usar baldes pequeños de pintura. Esos también sirven para familias más pequeñas. Esta técnica también la estamos usando en campamentos mineros acá en Perú, que son miles de trabajadores. Ya no usamos este balde, sino usamos unos tanques cuadrados, Hoover, reusados, y adaptamos la tecnología para el lixiviado del bokashi. O sea, esto podemos aplicarlo desde un departamento hasta campamentos mineros en comedores donde hay miles de personas y se generan 2-3 toneladas de residuos orgánicos por día. ¿Cuál es la ventaja de esta tecnología del bokashi? Que yo la recomiendo mucho, pero para residuos orgánicos domésticos. Esta tecnología la recomiendo para residuos orgánicos domésticos. Es que no tengo que hacer volteos, no hay problemas de moscas y no hay problemas de olores. Con esto terminamos el tercer módulo. Los invito a ver el módulo 1 y 2, son temas similares. Para los que no lo han podido ver, por favor déjenos sus comentarios, sigan nuestra página web. Recuerden que los módulos son gratuitos y se dictan en nuestra Facebook Microorganismos Eficaces Perú. Visiten nuestra página web y espero que les haya
gustado este módulo y nos vemos el próximo mes en el siguiente módulo. Muchas gracias y Dios los bendiga.